¿Hasta dónde llegarías para descubrir si la persona que amas realmente te ama por quien eres? ¿Serías capaz de renunciar temporalmente a todo tu poder y riqueza para ver el verdadero carácter de tu futura esposa? Esta es la historia real de un magnate que tomó la decisión más arriesgada antes de su boda: disfrazarse de mendigo en las calles para probar si su novia lo amaba a él o a su fortuna. Lo que descubrió no solo reveló la verdadera naturaleza de la mujer con quien iba a casarse, sino una conspiración familiar que amenazaba su vida, y una red de traiciones que había estado creciendo durante años bajo sus propias narices. Prepárate para una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor, la confianza y hasta dónde puede llegar la avaricia humana. En las colinas de Malibú, California, la mansión de estilo mediterráneo de Sebastian Rothwell se alzaba como un palacio frente al Océano Pacífico. A sus 55 años, este magnate había construido un imperio tecnológico valorado en $3.000 millones, con patentes que revolucionaron la industria de dispositivos médicos y una cartera de inversiones que se extendía por 4 continentes. Durante los últimos 2 años, Sebastian había compartido esta vida de lujo absoluto con Victoria Sterling, una mujer de 35 años que había conocido en una gala benéfica en Beverly Hills. Victoria era todo lo que Sebastian había soñado en una compañera: hermosa, elegante, inteligente y aparentemente tan dedicada a las causas benéficas como él mismo. Victoria tenía una belleza clásica que recordaba a las actrices de Hollywood de los años 50, cabello rubio platinado, ojos verdes penetrantes y una sofisticación natural que comandaba atención en cualquier evento social. Su compromiso había sido el evento del año en los círculos de alta sociedad de Los Ángeles. Sebastian había propuesto matrimonio durante un crucero privado por el Mediterráneo, presentándole un anillo de compromiso con un diamante de 15 quilates que había costado más de $2 millones. La boda estaba programada para dentro de 6 semanas en su propiedad de Napa Valley, con una lista de invitados que incluía celebridades, políticos y magnates de todo el mundo. Pero en los últimos meses, Sebastian había comenzado a experimentar dudas que no podía ignorar. Pequeños detalles que, individualmente, podrían explicarse fácilmente, pero que juntos formaban un patrón inquietante que perturbaba su tranquilidad. Había comenzado con conversaciones telefónicas que Victoria cortaba abruptamente cuando él entraba a la habitación. Luego, salidas nocturnas con amigas, que duraban hasta altas horas y sobre las cuales Victoria proporcionaba detalles vagos e inconsistentes. Sebastian también había notado que Victoria había comenzado a hacer preguntas específicas sobre sus testamentos, sus inversiones offshore y los procedimientos de transferencia de activos en caso de muerte. El momento más alarmante había ocurrido 2 semanas antes, cuando Sebastian había escuchado accidentalmente una conversación telefónica entre Victoria y alguien que ella llamaba Darling. La conversación había sido breve, pero las frases que había captado le helaron la sangre. "Just 6 more weeks, darling. After the wedding, everything will change." Sebastian sintió como si hubiera recibido un golpe físico. La confirmación de que Victoria estaba planeando algo específico para después de su boda era devastadora, pero aún no entendía completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. Durante la segunda semana, las revelaciones se intensificaron. Sebastian presenció una escena que le mostró el verdadero carácter de Victoria de una manera que jamás habría imaginado posible. ¿Te imaginas el shock de descubrir que la persona que amas te ve como patético y está planeando algo para después de la boda? ¿Crees que Sebastian debería confrontar a Victoria inmediatamente o continuar con su investigación? Déjanos tu opinión en los comentarios. La segunda semana de vigilancia reveló aspectos de la personalidad de Victoria que Sebastian nunca había presenciado. El martes por la mañana, mientras Frank Morrison permanecía en su esquina habitual, Sebastian fue testigo de una escena que le heló el alma. Victoria salía de una boutique de lujo, cuando un verdadero mendigo, un hombre mayor con claros signos de enfermedad mental, se acercó a pedirle una moneda. En lugar de simplemente ignorarlo o decir no, educadamente, Victoria reaccionó con una crueldad que Sebastian encontró repugnante. "Get away from me, you disgusting creature!" Le gritó Victoria al anciano, su voz cargada de desprecio genuino. "Don't you dare touch my clothes with your filthy hands!" El mendigo, confundido y claramente vulnerable, había intentado explicar que solo necesitaba dinero para comida,
pero Victoria había llamado inmediatamente a seguridad del centro comercial. Sebastian observó con horror cómo su futura esposa hizo que echaran a un hombre inofensivo simplemente por atreverse a pedirle ayuda. Lo que más perturbó a Sebastian no fue solo la crueldad del acto, sino la expresión de satisfacción en el rostro de Victoria después de que el hombre fue escoltado fuera del área. Había disfrutado ejercer poder sobre alguien vulnerable. Esa misma tarde, Sebastian escuchó una conversación telefónica que confirmó sus peores sospechas. Victoria estaba sentada en un café al aire libre, aparentemente creyendo que estaba suficientemente aislada para tener una conversación privada. Yes, everything is proceeding according to plan. Decía Victoria en voz baja. The wedding is in 4 weeks, and then we implement phase 2. Sebastian se las arregló para acercarse lo suficiente para escuchar más detalles, fingiendo buscar comida en un contenedor de basura cercano. The insurance policies are all updated, continuó Victoria. $3 million in life insurance, plus the trust funds transfers. Once he's gone, we'll have access to everything. Las palabras "once he's gone" resonaron en la mente de Sebastian como sirenas de alarma. Victoria no solo estaba planeando robar su dinero después del matrimonio, estaba planeando su muerte. Durante la tercera semana de su vigilancia, Sebastian descubrió que la conspiración era mucho más compleja de lo que había imaginado. Victoria no actuaba sola, tenía cómplices, y algunos de ellos eran personas en las que Sebastian había confiado durante años. El jueves por la mañana, Sebastian presenció una reunión secreta en un restaurante discreto entre Victoria y alguien que reconoció inmediatamente: Dr. Richard Hayden, su médico personal durante los últimos 10 años. La presencia de Dr. Hayden en una reunión clandestina con Victoria era alarmante por razones que Sebastian comenzaba a entender. The medication adjustments are working perfectly. Escuchó a Dr. Hayden decirle a Victoria. He's been complaining about fatigue and occasional chest pains. When the time comes, it will look completely natural. Sebastian se dio cuenta con horror de que había estado siendo envenenado lentamente. Las vitaminas que Dr. Hayden había prescrito recientemente, las inyecciones mensuales para mejorar su energía, los nuevos suplementos que Victoria había insistido en que tomara, todo había sido parte de un plan para debilitar su salud gradualmente y de forma indetectable. How much longer? Preguntó Victoria. 6 months maximum. We need to be patient. If we accelerate too much, it might raise suspicions during the autopsy. Sebastian tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para mantener su disfraz mientras procesaba la magnitud de la traición que estaba presenciando. No solo estaba siendo traicionado por su futura esposa, estaba siendo asesinado lentamente por su propio médico. Pero la revelación más devastadora llegó durante su cuarta semana de vigilancia. Sebastian descubrió que Victoria tenía un cómplice aún más cercano, su propio primo, Marcus Rothwell, hijo de su tío fallecido y heredero secundario de una parte menor de su imperio familiar. En una conversación que Sebastian grabó secretamente con un dispositivo que había instalado en su ropa, Marcus y Victoria discutían los detalles finales. Once Sebastian's dead, we'll need to move quickly, decía Marcus. The wedding reading is scheduled for 1 week after the funeral. Victoria, as his widow, you'll inherit 60%. I'll inherit 30% as the closest male relative. The remaining 10% goes to charities. And then? Preguntó Victoria. Then we'll liquidate everything, sell the companies, transfer the assets, and disappear. We'll be worth over $2 billion each. Sebastian realizó que había estado viviendo durante meses con personas que no solo planeaban matarlo, sino que ya habían calculado cómo dividir sus restos. Gracias por quedarte hasta aquí en esta historia de traición absoluta. Lo que Sebastian está a punto de descubrir sobre los intentos previos contra su vida y cómo ha sobrevivido hasta ahora, va a dejarte completamente sin palabras. Te prometo que la venganza que planea será épica. Durante la quinta semana de su infiltración, Sebastian decidió que necesitaba evidencia más concreta de la conspiración contra él. Utilizando sus recursos financieros y contactos de seguridad, contrató discretamente a un equipo de investigadores privados especializados en espionaje corporativo. Lo que descubrieron fue una red de traición que se extendía mucho más profundamente de lo que Sebastian había imaginado. La conspiración no había comenzado hace meses, había estado desarrollándose durante más de 2 años, desde el momento en que Victoria había entrado en su vida.
Los registros bancarios revelaron que Victoria Sterling ni siquiera era su nombre real. Su identidad verdadera era Vanessa Kowalski, una estafadora profesional con antecedentes criminales en 3 países. Había estado casada anteriormente con 2 hombres adinerados. Ambos habían muerto en circunstancias sospechosas dentro de los 2 primeros años de matrimonio, y en ambos casos, ella había heredado fortunas sustanciales. La investigación también reveló que su encuentro en la gala benéfica no había sido casual. Victoria había estado estudiando la rutina social de Sebastian durante meses. Había investigado sus gustos personales, sus intereses benéficos, e incluso había tomado clases de arte específicamente para poder mantener conversaciones sofisticadas sobre sus colecciones. Pero la revelación más chocante fue que Marcus Rothwell había estado financiando las actividades de Victoria desde el principio. Los registros bancarios mostraron transferencias regulares de Marcus a cuentas controladas por Victoria, incluyendo pagos por servicios de consultoría, que claramente eran sobornos para ejecutar su plan de asesinato. Sebastian también descubrió que había habido intentos previos contra su vida que había interpretado como accidentes. El año anterior, había sufrido un accidente automovilístico cuando los frenos de su Ferrari habían fallado misteriosamente. Los investigadores encontraron evidencia de que los frenos habían sido saboteados por un mecánico que había recibido $50,000 de una cuenta vinculada a Marcus. 6 meses antes, Sebastian había experimentado una intoxicación alimentaria severa después de una cena romántica que Victoria había preparado personalmente. Los síntomas habían sido tan graves que había requerido hospitalización durante 3 días. Los análisis médicos posteriores revelaron trazas de arsénico en su sistema, pero los doctores habían atribuido los niveles a contaminación ambiental accidental. Un accidente de navegación durante sus vacaciones en el Caribe, donde el motor de su yate había explotado inesperadamente, también había sido sabotaje. Sebastian había sobrevivido solo porque ha estado en cubierta, en lugar de en la sala de máquinas cuando ocurrió la explosión. La investigación reveló que Dr. Hayden había estado falsificando los registros médicos de Sebastian durante más de 1 año, documentando condiciones cardíacas inexistentes y administrando medicamentos que gradualmente debilitaban su sistema cardiovascular. El plan era crear un historial médico que justificaría un ataque cardíaco natural, cuando finalmente decidieran acelerar el proceso de asesinato. Sebastian también descubrió que Victoria había estado drogando sutilmente su comida y bebidas con sedantes ligeros durante meses, explicando la fatiga crónica que había estado experimentando recientemente. Las vitaminas que ella insistía en que tomara cada mañana contenían microdosis de venenos que se acumulaban lentamente en su sistema. Los investigadores encontraron evidencia de que la conspiración incluía también empleados corruptos dentro de las empresas de Sebastian. Su chef personal había sido sobornado para agregar sustancias tóxicas a sus comidas. Su chofer había sido instruido para crear accidentes automovilísticos oportunos. E incluso, su jardinero había sido pagado para modificar los químicos del mantenimiento de la piscina con la esperanza de causar reacciones alérgicas severas. El plan final, según documentos que los investigadores encontraron en una caja de seguridad alquilada por Marcus, era administrar una dosis letal de digitalis durante la luna de miel. La sustancia, derivada de una planta común, causaría un ataque cardíaco que sería imposible de distinguir de una muerte natural, especialmente dado el historial médico falsificado que Dr. Hayden había creado. Pero Sebastian también descubrió algo que le dio esperanza. No todos en su círculo interno habían sido corrompidos. Su contador personal, James Morrison, había estado discretamente investigando las irregularidades financieras que había notado en los últimos meses. Morrison había documentado transferencias sospechosas y había estado preparando un reporte para Sebastian. Su jefe de seguridad, Captain Tony Reeves, un ex militar que Sebastian había empleado durante 5 años, también había notado patrones sospechosos en los accidentes recientes. Reeves había comenzado su propia investigación independiente y había estado considerando confrontar a Sebastian con sus sospechas. Sebastian se dio cuenta de que tenía aliados leales, pero también entendió que el tiempo se estaba agotando. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas y según los documentos que había encontrado, Victoria y Marcus planeaban acelerar el cronograma de asesinato durante la luna de miel. Era hora de que Frank Morrison desapareciera
y Sebastian Rothwell regresara, pero no como la víctima que sus enemigos esperaban, sino como el cazador que había estado observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. Sebastian sabía que tenía una sola oportunidad para exponer la conspiración y salvar su vida. Su plan de contraataque tenía que ser tan meticuloso como el plan de asesinato que había estado documentando durante semanas. Decidió que la revelación ocurriría en el momento más público y devastador posible, durante su propia boda. Durante el fin de semana, Sebastian coordinó secretamente con James Morrison y Captain Reeves, revelándoles todo lo que había descubierto durante su tiempo como Frank Morrison. Ambos hombres quedaron en shock por la magnitud de la traición, pero inmediatamente se pusieron a trabajar ayudando a Sebastian a preparar su contraataque. El plan era simple pero brutal. Permitir que la boda procediera normalmente hasta el momento de los votos, entonces revelar toda la evidencia frente a 300 invitados, que incluían periodistas, celebridades y funcionarios gubernamentales. La humillación pública sería total, y la evidencia sería tan abrumadora que Victoria, Marcus y Dr. Hayden no tendrían escape posible. Sebastian también contactó al FBI, proporcionándoles copias de toda la evidencia que había recopilado. Agentes federales estarían presentes en la boda, listos para hacer arrestos inmediatos una vez que Sebastian hubiera expuesto públicamente la conspiración. El día de la boda llegó con un clima perfecto en Napa Valley. La propiedad de Sebastian había sido transformada en un escenario de cuento de hadas, con flores importadas de Holland, música de una orquesta sinfónica y decoraciones que habían costado más de $500,000. Victoria lucía radiante en un vestido de novia diseñado exclusivamente por Vera Wang, valorado en $150,000. Sebastian había insistido en comprar el vestido más hermoso posible. Después de todo, sería la última vez que Victoria tendría la oportunidad de lucir como una mujer inocente. La ceremonia procedió sin problemas hasta el momento crítico. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Sebastian levantó su propia mano. «Yo tengo una objeción», dijo Sebastian calmadamente, su voz amplificada por el sistema de sonido para que todos los invitados pudieran escuchar claramente. Victoria lo miró con confusión, probablemente pensando que Sebastian estaba haciendo algún tipo de gesto romántico dramático. Pero la expresión en el rostro de Sebastian no era de amor, era de justicia fría y calculada. «Durante las últimas 6 semanas he estado investigando a la mujer que está frente a mí, y he descubierto que no es quien dice ser». Sebastian activó una pantalla gigante que había instalado discretamente detrás del altar. Las primeras imágenes que aparecieron eran fotografías de Victoria con sus nombres anteriores y fechas de matrimonios previos. «Su nombre real no es Victoria Starling», anunció Sebastian. «Es Vanessa Kowalski y ha estado casada anteriormente con 2 hombres que murieron en circunstancias sospechosas después de cambiar sus testamentos a su favor». Los murmullos de shock comenzaron a extenderse entre los invitados. Victoria había palidecido, pero aún intentaba mantener su compostura. «Sebastian, what are you talking about?», preguntó con voz temblorosa. «This is our wedding day. Why are you doing this?». «¿Por qué?», respondió Sebastian. «He estado viviendo disfrazado como un mendigo durante 6 semanas, observando y escuchando mientras tú y mis supuestos seres queridos planeaban mi asesinato». La pantalla ahora mostraba transcripciones de conversaciones grabadas entre Victoria y Dr. Hayden, incluyendo discusiones sobre medicamentos tóxicos y cronogramas de envenenamiento. Dr. Hayden, que estaba sentado en la primera fila como invitado de honor, se levantó bruscamente e intentó salir, pero fue bloqueado inmediatamente por agentes del FBI que se habían posicionado discretamente alrededor del perímetro. «Richard», dijo Sebastian dirigiéndose a su ex médico, «pensaste que no descubrirías que habías estado envenenándome lentamente durante más de 1 año». La pantalla ahora mostraba registros médicos falsificados junto con análisis químicos de las vitaminas que Dr. Hayden había estado prescribiendo. Marcus Rothwell, comprendiendo que había sido expuesto, hizo un intento desesperado de escapar, pero también fue interceptado por agentes federales. Y Marcus, mi querido primo, que financió toda esta operación con la esperanza de heredar mi imperio después de mi muerte conveniente. Las evidencias continuaron apareciendo en la pantalla. Transferencias bancarias, contratos con asesinos profesionales, planos detallados de los accidentes que habían sido organizados durante los últimos 2 años. Victoria,
Finalmente, comprendiendo que había sido completamente expuesta, hizo una última jugada desesperada. Sacó un pequeño revólver de su ramo de novia apuntándolo directamente a Sebastian. «If you can't have my money, then nobody can», gritó histéricamente. Pero Sebastian había anticipado incluso esta posibilidad. Captain Reeve, posicionado estratégicamente detrás del altar, desarmó a Victoria con un movimiento rápido y profesional antes de que pudiera disparar. Los agentes del FBI arrestaron inmediatamente a Victoria, Marcus y Dr. Halen frente a todos los invitados. Los cargos incluían conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude y, en el caso de Dr. Hayden, violaciones masivas de la ética médica. Mientras Victoria era esposada, le gritó a Sebastian, «You think you've won? I've been planning this for 2 years. There are others, Sebastian, others who want you dead». Sebastian se acercó a ella con una sonrisa fría. «Vanessa, he sabido sobre cada uno de tus cómplices desde la segunda semana de mi investigación. Todos están siendo arrestados simultáneamente en este momento en diferentes ubicaciones». Era verdad. Mientras la boda trampa se desarrollaba en Napa Valley, equipos del FBI estaban arrestando al chef corrupto, al chofer sobornado, al mecánico que había saboteado su automóvil y a una docena de otros conspiradores en operaciones coordinadas a través de California. La historia de Sebastian Rothwell nos enseña una lección vital sobre la importancia de confiar en nuestros instintos y la necesidad de verificar la autenticidad de las personas más cercanas a nosotros. A veces el amor que creemos recibir es simplemente una actuación cuidadosamente orquestada por personas que ven nuestros corazones como caminos hacia nuestras billeteras. ¿Qué opinas sobre los métodos extremos que Sebastian utilizó para descubrir la verdad? ¿Fue justificado disfrazarse de mendigo para probar a su novia? ¿Crees que debió haber confrontado a Victoria en privado o la exposición pública era necesaria para asegurar justicia completa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber si has tenido experiencias con personas que no eran quienes decían ser y cómo identificaste las señales de alarma. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la confianza, el amor y las motivaciones humanas. Y no te vayas todavía, porque tenemos una historia aún más impactante sobre un magnate que fingió perder toda su fortuna para descubrir cuáles de sus amigos permanecerían leales y cuáles desaparecerían cuando creyeron que ya no tenía dinero. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo la pobreza fingida reveló la verdadera naturaleza de las personas que lo rodeaban.